Om Namaste. Vamos a reflexionar un poco sobre Brahmacharya, tal y como se expone en el Bhagavad Gita. Literalmente Brahmacharya significaría, de alguna forma, la conducta coherente con Brahman o incluso en el camino de Brahman. Es decir, mantener la conducta del yogi de nosotros dentro de Atman. Brahmacharya aparece varias veces en el Gita. Implica llevar un estilo de vida caracterizado por la moderación sexual o incluso la completa abstinencia para los monjes. A veces se ha hablado de celibato, pero entendemos que va mucho más allá de esto. Brahmacharya es común al hinduismo, al budismo y también al jainismo. Y también es un término habitual en la filosofía del yoga, en los Yoga Sutras de Patanjali o en el Raja Yoga. En el capítulo sexto del Gita, en los versos 13 y 15 del yoga de la meditación, el Jnana Yoga, leemos, y os leo literalmente: manteniéndose firme, sosteniendo tronco, cuello y cabeza en línea recta e inmóviles, fijando sus ojos en la punta de su nariz y sin mirar a su alrededor, con el espíritu tranquilo, libre de miedo, firme en el voto de Brahmacharya, manteniendo su mente controlada. El yogi debe sentarse con todos sus pensamientos absortos en mí. En el capítulo octavo, el yoga del conocimiento de Brahman, en el verso número 11 lo volvemos a encontrar. Aquellos que los conocedores de los Vedas llaman lo imperecedero, o esa palabra que ellos dicen, en donde entran los ascetas liberados de la pasión y deseando que practiquen Brahmacharya, esta meta o palabra te la expondré en breve. Y también en el capítulo de Bhakti Yoga, en el verso número 14, encontramos: la adoración del Señor Supremo, de los brahmanes, del gurú, de los sabios y de los ancianos, se realiza con la observancia de la limpieza, la sencillez, brahmacharya y la no violencia. Entonces, esta adoración se declara como austeridad, tapas del cuerpo. O también cuando Krishna nos explica cómo practicar Jnana Yoga, que de alguna manera nos está hablando de Brahmacharya. Y os leo el verso sexto del capítulo 10. Solo en un lugar solitario, autocontrolado, libre de deseos y sin recibir nada de los demás, el yogi, practicando Jnana Yoga, debe unir la mente con Atman. Os leeré algunos comentarios de Gandhi y de varios swamis relacionados con Brahmacharya. Para Gandhi, Brahmacharya, normalmente traducido como celibato, significa no solo la continencia sexual, sino la observancia de todos los votos fundamentales, las llamas de Patanjali, para alcanzar a Brahman. Os leo una reflexión un poco larga, pero creo que es muy interesante, de Swami Sivananda. Decía: el aspirante debe seleccionar un lugar apartado donde no haya perturbación. Debe acomodarse para meditar correctamente y sentarse en una postura cómoda, con la cabeza, el cuello y la columna erguidos pero no tensos. Fijaros que es casi el verso que hemos leído del Gita. Debería fijar su mente purificada en Atman, concentrándose entre las cejas o en la punta de la nariz. La práctica de Brahmacharya es absolutamente necesaria para tener éxito en la meditación. Esta conservación y transformación del fluido vital en energía espiritual otorga un inmenso poder de concentración. En un sentido estricto, Brahmacharya es el celibato. En un sentido amplio, es el control absoluto de todos los sentidos. La puerta del nirvana, la liberación, o la perfección, es el completo Brahmacharya. Y Yegar decía que Brahmacharya es la continencia, el autocontrol del cuerpo, del habla y de la mente. Y para Swamis Yatisvarananda tenía una reflexión preciosa que decía: en las formas superiores del cristianismo, del budismo y del hinduismo se ha puesto gran énfasis en la observancia de Brahmacharya perfecto en pensamiento, palabras y acciones. Como veis, Brahmacharya va bastante más allá de lo que muchas veces se entiende como celibato. Realmente es esa conducta que nos lleva directamente a Brahman, a la realidad absoluta, al Señor, o como queráis llamarle. Muchísimas gracias. Namaste.